mañana yo quiero invitaros a buscar en la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 58, Isaías 58, versículo 12. Dice así: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Cuando leemos este texto, tendríamos que ver que en el capítulo 58 nos habla de algo muy importante. Nos habla del verdadero ayuno. Nos habla del significado también del verdadero sábado. Y dimensionándolo y aplicándolo al necesitado, por un lado, al esclavo, al preso, al quebrantado, al pobre errante, al desnudo, al hambriento y también a tu hermano. Por otro lado, señala también el texto, el contexto, los límites a la hora de adorar al Señor. El día del sábado, los límites de mi voluntad para deleitarme en su voluntad. Y en el versículo que hemos leído primero, habla concretamente de un título que dice ahí que serás llamado reparador de portillos. Esta mañana quiero hablaros de esto mismo. ¿Qué significa ser reparador de portillos? En la versión de Reina Valera, en otras versiones, lo traduce como reparador de muros caídos. La Nueva Biblia Internacional lo presenta como reparador de muros derruidos. A mí me gusta personalmente la frase reparador de portillos, pero además en el contexto del capítulo 58. Hay varios textos en la Biblia que aparecen con esta acepción parecida a la que nos presenta Isaías, y en diferentes situaciones aparece en Nehemías, capítulo 4, versículo 7, en Ezequiel 26, 10, en Amós 9, 11, y nos cuenta también la historia de Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 5. Todos son acciones de construcción. Lo de Isaías y de Amós, lógicamente, tiene un sentido más espiritual que físico. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué es ser reparador de portillos? ¿Qué alcance espiritual tiene para nosotros? Vamos a tratar de dar respuesta a esto, a estas preguntas y a otras que van a surgir, con una historia. Es el mejor ejemplo. Siempre que contamos una historia nos ilustra, ¿verdad? Y nos la presenta con este texto que habíamos señalado de Segunda de Reyes, capítulo 12, versículos 2 y 4 al 8. Vamos a leer capítulo 12 de Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 2 y versículo 4 al 8. Dice así: y Joás, que era el rey, ¿verdad?, hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Versículo 4 al 8. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo, donde quiera que se hallan grietas. Pero dice el texto bíblico, versículo 6, pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y nos dice el versículo 8, y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Es interesante ver que el rey de Judá, Joás, se fija en un problema.
el templo, dice, tiene grietas. Y plantea, claro, una obra de reparación y de colaboración con los levitas. El sacerdote, con el dinero que recogían, tenía que entregarlo para que lo reparase. Pero es curioso que quien se fija no son los sacerdotes ni los levitas. ¿Quién se fija? Se fija el rey. Curioso, ¿no? En el momento del tiempo, dice, aquí lo fija en el año 23 del rey. Y la pregunta que hace el rey es: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Es la pregunta que plantea la dimensión del problema. Los levitas se ocuparon de recibir el dinero, pero no veían el momento de reparar o de restaurar al templo. Nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 5, dice así, Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 5, que es el texto paralelo, dice ahí: y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoger dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Se lo está diciendo el rey a los levitas y a los sacerdotes. Y dice el texto bíblico: pero los levitas no pusieron diligencia. Todo esto nos lleva a... En otra versión dice que no se apresuraron, ¿no? Todo esto nos lleva a cómo al final termina el problema. Joiada, que era el sumo sacerdote, es el que asume la responsabilidad, el encargo de dar el dinero y dárselo a los constructores. El texto de Segunda de Reyes que estábamos leyendo dice el versículo 10 y versículo 11, vamos a leer, Segunda de Reyes 12, versículo 10 y 11, dice ahí: y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová. Todo esto nos lleva a pensar: ¿cuál es la actitud de los reparadores? Tenemos la actitud y la posición de los levitas, de los religiosos. ¿Cuál es la actitud de los reparadores? Dice el versículo 15 del capítulo 12, vamos a leer. Capítulo 12, versículo 15, dice: y no se tomaba en cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. Fijaos qué contraste de situación. La historia, el contexto y el principio que se subyace en esta historia, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué significado tiene para nosotros una situación como esta? Mi abuela, que todos hemos tenido alguna abuela, yo solamente tuve abuela, mis abuelos no vivían, decía una frase que siempre la recuerdo, porque ella siempre que hablaba recitaba un refrán: el hábito no hace al monje. Tener una determinada profesión no demuestra que haya una auténtica vocación. Los levitas querían los bienes que venían por la profesión y puesto que se inhibían de ejercer su labor. Ante la llamada de la atención del rey, el sumo sacerdote decidió tomar la responsabilidad personalmente para que la tarea se llevase a cabo. A pesar de que hubieran otros que debían y podían ejercer el trabajo, pero dice que desistieron por irresponsabilidad y por negligencia. Y por otro lado, hombres cualificados, llamados constructores, que hacían la obra, demostraron estar a la altura espiritual que se requería, muy distinta a la que tenían los religiosos. Por eso el decir que
el hábito no hace al monje, es porque uno tiene que tener vocación, tiene que tener realmente interés. No importa dónde te encuentres, no importa la profesión que tengas, tenemos que tener interés. Y en el caso de los religiosos no tenían interés. Aquellos que hacían la obra, dice el texto bíblico, se calificaron como fieles. ¿Qué clase de contraste nos lleva esto, verdad? ¿Dónde se fija Dios para calificarnos? A uno de fieles y a otros de negligentes. En una ocasión el Señor le dijo a Samuel, cuando buscaba ungir a un nuevo rey en Israel, y dice el 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7, nos dice así, 1 de Samuel 16, 7, dice, y Jehová respondió a Samuel, cuando iban a elegir a un rey, iba a ser ungido, y dice el texto bíblico, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué mira? El corazón. Mira el corazón. Esto es importante. Es importante para dar sentido a lo que estamos tratando de hablar en esta mañana. Estamos hablando, no solo definiendo, lo que es un reparador de portillos. Aquellos que reparan. Aquellos que reparan y que reparan de una manera eficaz. Isaías habla de reparar, de restaurar grietas, suelos, puertas que no cierran, grietas por las que puede entrar el frío, el agua y también puede entrar el enemigo. Castillos que tenían grietas que aprovechaban el enemigo para poder entrar a través de esa grieta. Todo esto tiene una gran simbología, porque Isaías, de parte de Dios, viene reclamando algo que se le llama religión verdadera. ¿Qué es una religión verdadera? La religión verdadera está basada en hechos, no en intenciones. Porque la religión verdadera no se basa solo en el querer, sino también en el hacer. Ya sabemos que no tenemos que pretender hacer cosas como méritos, pero un cristiano que no demuestra que es cristiano no marcha bien en su vida. Isaías, de parte de Dios, reclama esta idea principal que estamos hablando. Una religión no de apariencia, sino comprometida. Una religión de acción. Actuar y trabajar, ¿por quiénes? Por los más débiles, por los pobres. Tipificado con la frase de presos, hambrientos, tus hermanos, de los que no debemos escondernos. Y además, algo importante también, ayudar en todo lo que está de nuestra mano, para cubrir necesidades urgentes, casa, ropa, comida. Esto es lo que el Señor llama reparador de portillos y restaurador de calzada. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida, hermanos? Los levitas y religiosos, hermanos, o no importa qué posición podamos tener, por vocación, ¿qué es lo que tenemos que tener en primer lugar? ¿Qué debemos tener en primer lugar? Amor. A Dios. Tenemos que tener en primer lugar a Dios. Con nuestra forma de vivir, demostramos quién es el primero en nuestra vida. El problema es que a veces nuestras prioridades, nuestras aspiraciones, pueden alterar lo que de verdad tenemos que buscar. ¿Qué ven la gente en nosotros? ¿Qué vemos en la casa de Dios? ¿Qué vemos en nuestra casa? Nuestra casa está en esa situación que hemos señalado, con grietas, con problemas. ¿Qué se ve en ella? ¿Y qué es lo importante aquí? Pablo
escribe hablando de la fidelidad, precisamente en que abarca diferentes ámbitos de la vida. Se debe mostrar ese tipo de ámbitos, ¿de qué manera? Fijaos, 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, nos dice así. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ser fiel o no ser fiel. Es verdad que el ser humano, aunque seamos religiosos, tenemos tendencia a fallar y a errar en el blanco. La Biblia plantea esa misma idea. Hay errores involuntarios. Uno no quiere cometer ningún error. Uno no quiere chocar contra el otro, pero a veces chocamos. Uno quiere hacer lo correcto, pero no siempre lo alcanza. La fidelidad, hermanos, etimológicamente está relacionada con la palabra fe. La fe y fidelidad tiene la misma raíz. La fe, hermanos, es aquel que es fiel en la fe, y dice el texto bíblico original, da la idea de adherencia a Cristo. Es decir, yo estoy pegado a Cristo. Mi vida no es independientemente de Cristo. Todo lo que hago, Jesús está presente. En mi mente, en mi corazón, en la forma en que hago las cosas. Ser una persona que está adherida a Cristo significa que mi fe está en el nivel que Dios espera de mí. Jesús, cuando hablaba del momento de su venida, recordó lo siguiente. En Lucas 18:8 dice que, hablando de su venida, se plantea un problema. Si cuando Él venga habrá fe en la tierra. ¿Tendremos fe suficiente en el mundo religioso, en la iglesia, para cuando venga Jesús haya gente que está esperando con la fe necesaria para enfrentar las situaciones a las que vamos a enfrentarnos? ¿Cómo nos encontramos? Pedro habla aplicando a los creyentes que somos parte de un edificio de la casa de Dios. Dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, dice lo siguiente: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sí, hermanos, todos somos piedras, todos somos agentes de construcción, todos somos un instrumento que podemos usar para restaurar o para ayudar. El objetivo de Dios es que seamos restauradores, y a la vez de restauradores siempre es reparar lo que está roto. A veces las cosas, los edificios están rotos, necesitan reparación. Pero la Iglesia Adventista, hermanos, nació precisamente con esta vocación: reparar y restaurar la verdad pisoteada, la verdad que fue echada por tierra, levantar el estandarte de la verdad de la palabra de Dios sobre los 10 mandamientos, en especial el sábado. La intercesión de Jesús en los lugares celestiales como sumo sacerdote y lo que esto significa para cada hijo de Dios. La identificación, es decir, llamar la atención a la identificación de quién es el anticristo. Y la urgencia de llevar este evangelio al mundo entero. Las señales del fin, que nos habla de la pronta venida de Jesús, en la que todos estamos involucrados. Y quinto, el juicio de Dios a este mundo. Para eso Dios levantó la Iglesia Adventista, para llamar la atención, para levantar estos principios, para buscar que haya gente que sea, en el mejor sentido,
restaurada y reparada. Hay instituciones, hermanos, e iglesias que pueden dar la imagen de ese mismo tipo de templo, de muros caídos, derruidos, brechas por las cuales el enemigo puede entrar y destruir. Y puede suceder como en la historia que hemos narrado, ¿no? Que somos conscientes de que hay que reparar el muro del templo, pero nadie se pone manos a la obra. En la historia parece que los levitas se hicieron los sordos, estuvieron recogiendo el dinero, pero no reparaban. Tuvo que el rey llamarle la atención y aún así tampoco lo hicieron. Solo cuando un hombre de Dios, como el sumo sacerdote, se involucró, comenzaron a reparar. Y dice que los únicos fieles de esto fueron los reparadores, porque lo hicieron fielmente, lo hicieron con conciencia, con objetivo de honrar y glorificar a Dios en todo lo que hacían. Todo esto nos lleva a preguntar: ¿hay grietas en mi iglesia? Y si las hay, ¿en dónde? ¿Quién las va a reparar? Hacen falta personas fieles, constructores, reparadores de portillos, restauradores de calzada. ¿Dónde está tu don, mi hermano y mi hermana? El liderazgo que tú tienes o tu responsabilidad, ¿o no estás para eso? ¿Esperas que lo haga otro? Si el Señor te pudiera calificar, ¿cuál es tu servicio? ¿Cómo lo haría? ¿Negligente o fiel? Por otro lado, somos llamados además a restaurar, según Isaías 58, que habla de restaurar a los heridos, apartados, a los solos, a los abandonados, y además señala que es un verdadero ayuno trabajar por la reconciliación y la verdadera reforma y el reavivamiento de la Iglesia. Hay también una figura, a veces no son muros, a veces son personas que están rotas, están con grietas. ¿Cómo podemos ayudarlas? La indiferencia no ayuda. Buscar el propio bien de cada uno tampoco. Solo cuando hay un movimiento colectivo y buscando cuál es la voluntad de Dios, podemos hacer que la Iglesia se fortalezca, se repare y cumpla la función para la cual Dios puso esta institución. Dice el texto bíblico de Isaías, capítulo 58, dice ahí muy claro, Isaías 58, versículo 8 al 12, dice ahí: entonces, cuando tú cumplas lo que dice sobre el ayuno verdadero y sobre el cumplimiento de todas las cosas, de desatar la ligadura de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar libre a los quebrantados, romper todo yugo, y que nos acordemos del pobre, del desnudo y del hermano, dice entonces el Señor: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Versículo 11: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado
reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Hermanos, vivir con el espíritu del sábado que señala el capítulo 58. Hoy, hermanos, la obra de Dios está demandando hombres y mujeres fieles que tomen su parte. Necesitamos nuevos constructores. Necesitamos hombres y mujeres fieles que construyan conforme a ese espíritu, que tomen ese cometido en la Iglesia, que haya más personas que tengan y que estén dispuestos a tomar la responsabilidad para llevar este mensaje de restauración y de amor hacia la gente. Quiero terminar con un texto bíblico que cito de Mateo 25, versículo 21, que Jesús cita en una de sus parábolas. Y dice así, Mateo 25, versículo 21. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ojalá cada uno de nosotros podamos vivir en ese espíritu, como reparador de portillos, restaurador de calzadas, que podamos hacerlo honrando a Dios en todo lo que somos y que esto glorifique de tal manera que el mundo en el que vivimos sea bendecido y sea ayudado con esta visión tan importante. Que cada uno de nosotros tomemos en particular el interés para hacer lo que el Señor espera de nosotros. Que esa sea vuestra experiencia, la mía es mi deseo y oración ferviente. Amén.